Listo, ya está grabando. Entonces, hola, ¿cómo estás? Hola, cansado pero bien. ¿Tú cómo vas? Bueno, bien, bien. Como un poquito sin voz, pero bien. Bueno, Hoy entonces, estoy nos va a acompañar, pero pues, pues vamos a realizar los dos la lectura. a nombre de él. A nombre de él, exactamente. Sí. Entonces, Entonces, bueno, la lectura de entrada me primero, parece que pero si quieres, es como la lectura de La cabaña y el altar, orígenes arquitectónicos y la esfera pública en la Francia del siglo XVIII, de sí. Richard Whitman. De entrada me parece interesante como la cabaña en el altar, porque o sea, en mi cabeza me transfirió hacia lo que hablábamos de la parte sagrada y como todo lo que involucraba Ujú. la posible relación con la arquitectura. Y más por el Entonces, altar. ajá, me parece también muy interesante como la comparación de teorías, iniciando por la de Vitruvio, de que pues se originaba a partir de esos asentamientos y la protección al fuego y como toda la evolución que pudo haber llegado a tener hasta trascender a lo que es Loyer y su teoría de lo de qué significa la cabaña para lo que se define como arquitectura. Adicional menciona como lo que compone la arquitectura y quizás el daño que se da con generar como tanta ornamentación o elementos decorativos a esta, a tal punto que todo se vuelve como una saturación de cosas, más no un tema funcional en cuanto al análisis que plantea Loyer. Pero bueno, retomando el tema de la cabaña, también es como un comparativo con este señor, no sé cómo se pronuncia, igual, profe, me corregirás, Jean-Louis Biel, que él ve el tema de la arquitectura como un tema más sagrado, como él se niega a la idea de que la arquitectura se haya dado como por proteger un fuego o por una simple cabaña. De entrada, él plantea como que el inicio de la arquitectura se dio como por, como nos mencionaba el título. ¿Cómo es la situación de la postura de Biel? Hola. Porque, pues, o Hola. sea, el plantea como o sea, la definición de arquitectura como un tema más sagrado, como de la vida, el cosmos, de que realmente la arquitectura se empezó a originar desde esta implementación de elementos como sagrados, más allá de religiosos, que tengan como un significado. Entonces, él también se motivó mucho por el tema del mundo primitivo y o sea, su motivación fue a partir del mundo primitivo y como de la supervivencia, pero no como lo plantea pronto Vitruvio o en comparación con Loyer, de que pues es como son simplemente una cabaña. De ¿Tú hecho, qué? de hecho, aquí estaba retomando como uno de los apuntes que tenía, donde dice que el primer edificio había sido un altar. O sea, que Ujú. él considera no la cabaña como el primer edificio, la primera concepción de arquitectura, una cabaña, sino como el altar, ¿sí? Entonces, a eso hace como referencia al tema de que Biel lo concibe más como una parte sagrada, y lo que hablábamos que día que era más un término más sagrado que técnico incluso, porque incluso, de hecho, pues como en contraposición a lo que decía, o lo que decía Vitruvio, o más no en contraposición, sino como complementándolo, pero como por otra vía, pues porque para Vitruvio la arquitectura es como el componente principal de la humanidad, como la ruta principal, por decirlo así. De hecho, la palabra que él utiliza es, fíjate que lo estoy buscando acá, no sé. Eh, porque recuerdo que lo que él decía es que obviamente
más allá de la técnica, es como la concepción misma de la arquitectura, desde el punto de vista más sagrado, o sea, hablando todavía de Biel y más para efectos de que como él lo concebía contrario al Oyer, pues obviamente el tema de Vitruvio como que siento que de una u otra manera acoge las dos teorías, ¿no? O sea, como que empieza a involucrar lo que es Oyer y lo que es Biel también. Así uno contemple más la cabaña como principio y el otro, el altar como, como de donde nace pues la arquitectura, por decirlo así. Ok, pues bueno, o sea, ya comparando como las posturas, aunque Loyer es un poco más racionalista y pues Biel tiende a ser un poco más místico, finalmente considero que todo, o sea, tendrían casi que un fundamento muy similar que es tener un significado, independientemente de la forma o cómo se conciba. Volvemos a lo mismo de quizás lo que planteaba Vitruvio, de lo que debe componer un arquitectónico. No sé, pues es interesante la discusión porque pues son posturas diferentes y son perspectivas muy diferentes, Y pero las dos son válidas, ¿no? O sea, exacto, o sea, si uno hace como una taxonomía de lo que ellos definen como arquitectura, finalmente evoca es tener un significado que se compone de una u otra cosa, pero es algo que va a estar en constante cambio, siempre. O sea, Loyer plantea como la arquitectura viene donde queremos proyectar y pues Jean Luis Biel es como más la comprensión y la vida y el cosmos reflejado en un objeto arquitectónico. Pero sigue siendo un tema de proyectar, ¿sabes? No significa. Y eso va a trascender, o sea, en las posturas, teniendo en cuenta cambios sociales y todo esto. Sí, mira que incluso se vuelve un poco curioso porque es como dicen ahí, todos los caminos llevan al mismo fin, ¿sabes? O sea, como que igual no deja de verse la arquitectura como ese producto o esa proyección casi que material, sea originada por el cosmos, sea originada por la técnica, sea originada por lo que sea que pues sustenten los autores, pero siempre va a terminar siendo como esa, como ese origen y esa pues como capacidad de poder buscar el principio de la arquitectura, pero al final siempre termina siendo algo que, no sé, puede llegar a ser un momento o lo material, que tú dices lo que decías del tema racionalista a través del Oyer, o lo más sensacional, por decirlo así, con Biel. sí, finalmente están planteando los fundamentos de lo que puede llegar a ser la arquitectura, pero es como los inicios de todo. Sin importar cómo los caminos que se tomen, van a tener como o sea, no pienso que sea como una discusión que tenga un fundamento diferente, o sea, al significado que le están dando. Y es algo que va como a trascender, o sea, es algo que finalmente va a trascender y si tú lo vuelvo y repito, si tú lo desglosas van a tener como fundamentos muy similares, así sea el significado diferente. No, y que igual, mejor dicho, lo que hemos incluso visto, no solo en esta, sino en todas las lecturas, es como ese carácter cosmológico que de donde nace o de donde sale la arquitectura, que al final termina siendo como la concepción misma de lo sagrado, lo bello, a través de lo técnico, y esta lectura confirma eso, confirma que así hayan como rutas diferentes o que se crean que son diferentes, al final el objetivo termina siendo uno solo y es la arquitectura en sí misma, ¿no? Mm, sí. Pero bueno, creo que la lectura bastante interesante, obviamente no,
un poco más extensa, pero interesante en el sentido que genera otros postulados desde otro punto de vista, pero al final termina siendo casi que sobre la misma corriente que hemos venido leyendo de las otras. Así es. Pues bueno, vamos a ver Bueno, cómo discutimos esto mañana y cómo lo vamos conectando. ¿Qué de tal? una. Encontramos cosas diferentes. Pero bueno, vale. Bueno, entonces nos vemos mañana. Chao. Chao.